Lágrimas en Xochimilco. ¿Alguna vez escuchaste un llanto tan antiguo que no parece salir de una garganta, sino del agua misma? Esa madrugada yo lo oí y sentí que el canal respiraba por una herida. Si llegaste por las historias reales de México, hoy voy a contarte lo que me sucedió entre Chinampas y Neblina. Quédate hasta el final, porque lo que vi cambió mi forma de mirar el espejo de los canales. Antes de avanzar, suscríbete y deja tu like si disfrutas el terror documentado con testimonios. Tu apoyo sostiene este proyecto y abre puertas a más casos que pocos se atreven a tocar. Si te ha pasado algo similar, escribe tu experiencia en los comentarios para leerla en un próximo video. Crecí creyendo que la Llorona era una voz de la infancia, un eco que los abuelos guardaban para noches de lluvia. Pero cuando un trajinero te habla con los ojos vidriosos y la mano marcada por la cuerda, entiendes que hay relatos que no son cuento. Me llamo Daniel y esto ocurrió a las 3 de la mañana. No iba tras un mito, iba siguiendo una pista. Un desconocido me envió un video de 17 segundos. Se escuchaba un "ay mis hijos" sostenido que parecía curvar el aire, y un rumor de tela escurriéndose. No había rostros, solo niebla y la sombra de una trajinera vacía. El mensaje traía una frase corta: "Ven solo si respetas". Llegué al embarcadero cuando las últimas luces se apagaban. Quedaba en el aire el olor a elote y canela, pero la fiesta había muerto. Me esperaba Toño, trajinero de 4ª generación, con esa calma de quien conoce el agua como se conoce un carácter. Me dijo algo que no he olvidado: aquí, las cosas oyen. Nada de música, nada de gritos, nada de nombres pronunciados por jugar. Yo llevaba una mochila con 2 cosas sencillas: pan y una veladora. No planeaba un ritual, planeaba pedir permiso. Subamos. El remo abrió una grieta suave en la superficie y nos deslizamos por corredores de sombra. Los sauces rozaban el techo como dedos de palma. La bruma bajó despacio, cerrándonos el mundo. Y entonces, muy lejos, se oyó algo que no era canto ni viento. Era pena pura. Yo no lo sabía aún, pero esa noche el agua iba a recordar y, cuando el agua recuerda, llama. Antes de subir, Toño me habló del trato silencioso que su abuelo hacía con el agua. Cada 1 de noviembre dejaba flores en un recodo que ya nadie ubica, no como ofrenda a la muerte, sino como agradecimiento por el viaje. Si respetas, regresas. Si te burlas, pagas con miedo. Lo dijo sin adornos, como quien repite una receta de familia. Yo asentí. No iba a retar a nadie. Pensaba en el video y en la pregunta que me quemaba desde que lo escuché. ¿Por qué alguien caminaría sobre un canal sin hundirse? ¿Por qué el lamento sonaría más cerca cuando la cámara se alejaba? Zarpamos y Toño señaló rutas antiguas que el turismo casi no nombra. Apatlaco, Caltongo, Tecamidal. Me pidió no pronunciar el apodo de la mujer que todos conocen. Si necesitas hablar, di madre, dijo. Pide permiso al espejo. Repetí la frase en voz baja hasta que el aire me supo a humedad y lirio. Las ramas rozaban con un susurro de palma y los perros de las orillas callaron de golpe, como si alguien bajara un interruptor. Ese silencio duele en los oídos. Solo aparece cuando algo más fuerte quiere hacerse oír. Fue entonces cuando lo vi. Un rebozo blanco flotaba desplegado sobre el agua como tendido a secar, sin hundirse. Quise tocarlo con el remo, pero Toño me detuvo con un gesto seco. A mitad del canal el motor titubeó y se murió. Gasolina había. La batería era nueva. Saqué el teléfono para revisar la ubicación y la pantalla dio un salto imposible. De 100% cayó a 0, se apagó y, tras un segundo, volvió a encender con el mismo brillo. Una descarga de estática recorrió la tabla. Recordé el video y lo abrí con el volumen bajo. Sonaron los primeros segundos y la bruma se movió contra el viento. El agua se rizó a nuestro lado como si algo pasara caminando. No era sugestión. Un golpe pequeño debajo de la trajinera hizo vibrar las plantas de los pies. A la izquierda, muy bajito, sonó una tos infantil. No venía de la orilla. Sonó a ras del agua,
como si un niño tragara bruma. Toño me hizo una seña de silencio y yo, sin pensarlo, apagué el teléfono. La noche quedó tensa, como cuerda a punto de reventar. Y, de pronto, esa voz. No tenía letra. Era un arrullo antiguo, sin palabras, que me llenó la boca de un sabor metálico, como cuando la sangre sube al gusto. La veladora hizo un pequeño estallido de aire y quedó puntiaguda, señalando un pasillo de lirios. Las sombras a los lados parecían inclinarse para mirar. Entre las hojas, pasos muy livianos chapotearon con ritmo infantil. No estaba solo sobre esa cubierta. Algo acababa de subir con nosotros y todavía no decía su nombre. Me repetí lo que los viejos enseñan. Al agua se le habla. No se le exige, no se le grita. Encendí la veladora, coloqué el pan en la tablita delantera y dije en voz baja que íbamos de paso, que no queríamos molestar, que si alguna madre buscaba algo yo podía escuchar. No soy médium ni sacerdote, solo un hombre que ha visto demasiadas coincidencias como para seguir llamándolas casualidad. La flama se inclinó hacia la izquierda y la bruma se abrió como cortina. Sentí que alguien se sentaba a mi lado aunque nadie había subido. Aparecieron 3 barquitos de juguete detenidos en un remolino suave. Eran de los que venden en la orilla, pintados a mano. Azul, verde y rojo. El rojo tenía la proa astillada. Toño me susurró que no los tocara. Le respondí que no los tomaría, que solo quería ver hacia donde intentaban ir. Con la punta del remo, apenas los empujé. Los 3 se ordenaron solos formando un triángulo perfecto y quedaron inmóviles, señalando un corredor oscuro entre 2 hileras de lirio. Me incliné para mirar mejor, y muy lejos, el arrullo se detuvo en seco. En su lugar escuché un crujido de tela exprimiéndose, como si un rebozo se escurriera a centímetros de nosotros. Mi garganta se cerró. Toño no alzó la vista. Me dijo con voz plateada que cuando canta, no busque su cara. El rostro no nos pertenece. Anoté la hora. 3:08. El arrullo se apagó y, en su lugar, sonó el crujido de tela exprimiéndose, como si un rebozo se escurriera a centímetros de nosotros, aunque la figura aún no aparecía. Los barquitos giraron, 2 adelante y 1 detrás, y comenzaron a avanzar despacio contra la corriente, obedeciendo a algo que no veíamos. Yo no iba a huir. Prometí escuchar. El casco de la trajinera devolvió un golpecito bajo la tabla, como si unos dedos pequeños midieran su grosor. Con la boca seca, pregunté si buscaba a alguien, si necesitaba un recado, si quería que dijera un nombre. La veladora se arqueó como señalando sí. Entonces lo oí con claridad. Una voz al ras del agua, no era el audio del teléfono, pronunciando sílabas que pesaban como piedras. Luis, Ana, Tomás, nombres comunes que, en esa boca sin aire, sonaban como campanas sumergidas. Toño apretó el remo hasta blanquear los nudillos. Yo repetí, si quieres, los digo contigo. Y la noche respondió con un goteo que marcaba pasos. 1, 2, 3. Cada gota caía en el casco hueco de otra trajinera varada y el sonido rebotaba como si el canal tuviera cúpula. Empezó a oler a jabón viejo, ese aroma a ropa lavada a mano que uno reconoce de casa. En la cubierta aparecieron 2 pisadas mojadas del tamaño de un pie de niño. Avanzaron hacia el borde y se asomaron al agua sin cuerpo que las sostuviera. Yo sentí la mirada de alguien a la altura de la rodilla. No eran ojos. Era un hueco frío. Antes del clímax te pido algo directo. Si esta investigación te está atrapando, suscríbete ahora y activa la campana. Deja tu like para que este relato llegue a más personas y podamos documentar otros puntos del canal. Escribe en los comentarios el nombre de tu río, tu presa o tu puente y si quieres que yo vaya deja la palabra Xochimilco. Ahora sí, volvamos a la noche, porque lo que sigue fue lo más cercano que he estado del rostro que no debemos ver. La silueta apareció entre la maleza, delgada, descalza, con el velo pegado al cuerpo por el peso del agua. Caminaba donde el canal todavía era blando y no se hundía.
Cada paso hacía crujir la tela con una claridad imposible a esa distancia. Yo me negué a buscar su cara, pero cuando levantó la cabeza la vi. No vi ojos. Vi un hueco negro del que brotaban lágrimas que no caían. Lágrimas quietas suspendidas como gotas atrapadas en una telaraña. El olor a jabón se volvió más denso. En la cubierta, pisaditas mojadas iban y venían con curiosidad infantil. El teléfono vibró en el bolsillo aunque estaba apagado. Insistió como si me llamaran desde dentro del agua. Lo saqué. La pantalla prendió sola y vi una lista de llamadas perdidas del mismo número. Era mi propio número. La última marcaba 3:08, la hora que había anotado. Toño me arrancó el aparato de la mano y lo metió en una bolsa de plástico como si fuera un pez que se pudiera asfixiar. Le pedí que me lo devolviera, y en ese tirón perdimos por un segundo el equilibrio. La trajinera se inclinó. Algo subió desde la orilla y me sujetó el tobillo con un agarre helado que dolía menos que una pena. Respiré hondo y hablé como se le habla a una madre que perdió. Dije que traía pan y una luz, que no venía a burlarme, que si lo que buscaba eran nombres yo podía pronunciarlos con ella. Dije Luis. Dije Ana. Dije Tomás. Con cada nombre, la presión en mi tobillo aflojaba como si soltaran una cuerda. Puse los 3 barquitos sobre el agua en el orden en que se habían formado, el rojo al frente, y los empujé hacia la orilla. Avanzaron contra la corriente obedeciendo a una mano que no era la nuestra. Y entonces la bruma se levantó como una sábana sacudida y por un instante el fondo del canal se volvió nítido, como si el agua fuera vidrio. Debajo vimos una cruz vieja semisumergida atada a una vara con listones descoloridos. Alrededor, tiras de tela blanca bailaban con una corriente que ningún viento movía. La figura inclinó la cabeza hacia la cruz y el lamento se abrió como un cuchillo que corta hondo pero sin sangre. Toño quiso echar el ancla y la embarcación tembló. Yo clavé las uñas en la madera para no caer. El agarre en mi tobillo cambió. De frío punzante pasó a tibieza, como cuando una mano por fin deja de temblar. Repetí los nombres con calma y agregué una promesa sencilla. Si alguien necesitaba que encontrara un registro, lo haría. No estaba ahí para exhibir, estaba para escuchar. Los barquitos se acomodaron alrededor de la cruz formando un círculo. La flama de la veladora se curvó hasta tocar la cera y se apagó sin humo. No sentí terror. Sentí una tristeza limpia que me vació el pecho y me dejó quieto. El motor encendió solo y la trajinera avanzó como empujada por una corriente buena. La figura retrocedió 2 pasos y el rebozo dejó de gotear. Las lágrimas suspendidas se disolvieron en la bruma. Toño, con voz quebrada, me dijo que no contara esto como triunfo. A veces se calman a cambio de silencio. Le promptit prudencia. Atracamos cuando el cielo empezaba a azularse. En el embarcadero me temblaron las rodillas por primera vez. Abrí el teléfono para borrar el video que me llevó hasta allí y vi un mensaje nuevo del mismo remitente anónimo. Decía una sola palabra: gracias. Entré al buzón de voz con el estómago encogido. Escuché agua corriendo, un golpecito de madera, un murmullo de tela. Al final, una frase muy baja, grabada encima de mi propia voz. No vuelvas solo. Quise llamar de regreso, pero el perfil había desaparecido. Esa mañana intenté localizar al contacto que me lo presentó. Me dijo algo que aún me repica. Nadie lo ha visto desde la noche del mensaje. No hay denuncia, no hay nombre, solo un silencio que huele a jabón y a lirio. Miré mis llamadas. Había una entrada nueva guardada en borrador con mi número como origen y destino, a la hora exacta de la tos infantil. Si llegaste hasta aquí, necesito de ti. Cuéntame en los comentarios si en tu familia alguien ha oído un lamento cerca del agua. Dime el nombre del puente, del río, de la presa. Si este video llega a la meta que acordemos como comunidad, volveré con una ofrenda completa y con la lista de nombres que ustedes me compartan. Suscríbete y deja tu like para que este viaje continúe. Dicen que cuando el agua recuerda, llama. Yo ya la escuché. Desde esa noche, a veces, en mi cuarto cerrado,
Escucho una tos chiquita a ras del suelo y un goteo que marca pasos. 1, 2, 3. Entonces el teléfono vibra sin encenderse. Por un segundo, todo huele a jabón recién exprimido. Apoyo la mano sobre la mesa para sentir si tiembla o si tiemblo yo. Y escucho otra vez esa frase pegada a mi voz como un eco que no obedece. No vuelvas solo. La próxima vez no iré solo. La próxima vez tú vendrás conmigo. La pasajera de la Rumorosa. Esta historia comienza con una voz que no debía existir. A mitad de la noche, en un tramo sin señal, escuché mi propio nombre en el radio, pronunciado por una mujer que yo no conocía y que, según los veladores de la zona, murió pidiendo aventón décadas atrás. Si has vivido algo extraño en carretera, quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar no es un mito contado por terceros. Soy trailero desde hace años y esa madrugada en la Rumorosa aprendí que hay caminos que no solo se cruzan con el cuerpo, también con la memoria de los que se quedaron a mitad del viaje. Antes de seguir, suscríbete y deja tu like si te gusta el terror basado en testimonios reales y en rutas mexicanas. Tu apoyo hace posible que documente más tramos malditos y que traiga pruebas de audio y objetos que nadie se atreve a tocar. Cuéntame en los comentarios si en tu familia alguien habló alguna vez de una dama de blanco en esta autopista. Salí del patio con carga ligera y una instrucción clara. Bajar la sierra con respeto, sin prisas, pegado a la derecha en las curvas largas y cuidando el viento cruzado que tumba vans como si fueran de papel. La Rumorosa no perdona. De día luce como cuchillos de roca. De noche parece que los cerros se mueven 1 centímetro por minuto y que las piedras se acomodan solas para hacerte dudar de tus ojos. En el espejo retrovisor el cielo no era negro, era un azul seco, como de vidrio frío. A esa hora el asfalto se vuelve una boca que respira y cada ráfaga silba dentro de la cabina como si te hablaran desde el motor. Fue en el primer mirador después del retén cuando la vi. Una silueta de blanco parada junto a la berma, el velo pegado a la cara por el viento, descalza, con las manos juntas. Lo juro, no pensé en leyendas, pensé en auxilio. Encendí intermitentes y abrí la puerta del copiloto. La mujer subió sin mirarme de frente y dejó en el asiento una humedad tibia, como si la hubiera acompañado una nube chiquita. Olía a gardenias y a cera fría, ese aroma de iglesia que uno reconoce aunque no sea religioso. Dijo mi nombre y el apodo de mi hija, algo que solo mi madre usa cuando me llama. No le pregunté de dónde lo había sacado. El radio tronó 2 veces y una estática muy fina empezó a marcar un compás. 3 golpes, silencio, 3 golpes, silencio. Ella murmuró que a esa hora el viento trae voces y que si me desviaba en la curva de la Cruz Vieja llegaría con bien. Lo dijo sin exigencia, como quien da la instrucción que ya dio muchas veces y pocas escucharon. Y entonces, con la misma calma, me pidió que no la mirara a los ojos todavía. Dijo que primero tenía que escuchar lo que guardaba el cerro. A esa altura la bajada se enrosca. Las luces de los frenos ajenos aparecen y desaparecen como luciérnagas cansadas. Conocía el manual de memoria, baja en cambio corto, no confíes en el freno solo, abre espacio y jamás pelees con el viento, negocia cada ráfaga. Lo que no conocía era la forma en que la cabina empezó a enfriarse desde el piso hacia arriba, como si el frío subiera por los pedales. La mujer estaba quieta, con las manos sobre el velo, y cada que el aire pegaba de frente, las telas del vestido se inflaban sin moverse realmente, como si el viento pasara por dentro de ella. Me dijo que la curva de la antena ya no existe como era, que la rebanaron para hacerla más amable, pero que la vieja sigue ahí, 1 metro debajo del asfalto, respirando cuando alguien baja distraído. Yo quise reírme para romper la tensión. No pude. Del radio salió un susurro que no era de banda, ni de operador, ni de nadie con vida. Era una tonadita de cuna, 3 notas quebradas que yo había escuchado de niño, cuando mi abuela me arrullaba en Tijuana. Sentí que esos 3 golpes de estática coincidían con esas 3 notas. No eran casualidad. Le pregunté su nombre.
Dijo que en la noche los nombres pesan y que bastaba con que yo la llamara señora. Noté tierra fina de cerro en su tobillo izquierdo y una mancha más oscura en el borde del velo. Le ofrecí una chamarra, negó con la cabeza. Me indicó con la mano un letrero antiguo que ya casi no se ve y que anuncia 1 kilómetro que nadie respeta porque el nuevo trazo lo cambió de sitio. Písale al freno motor, dijo, y deja que la unidad cante sola. Lo hice. La caja respondió con ese ronroneo grave que te recuerda que el camión también tiene miedo. En el parabrisas, una sombra se cruzó a la altura de las luces altas. No era animal y tampoco humo. Era un bulto blanco del tamaño de un niño doblado, como si alguien lo hubiera dejado en la orilla y el viento hubiera intentado llevárselo sin conseguirlo. Quise preguntar si lo había visto. Ella inclinó la cabeza, apenas, hacia la derecha. En la oscuridad, sobre la piedra, vi una cruz hecha con 2 varas amarradas con listón descolorido. La mujer dijo que ahí empezó su noche y que por eso debía terminar ahí mismo, aunque yo no iba a detenerme todavía. La rumorosa te habla por los espejos. En el central vi por un segundo un tráiler como el mío, mismas placas, misma calcomanía de revisión, poniéndose a mi espalda a una distancia imposible. Cambié de carril para dejarlo pasar. Nadie pasó. La señora me tocó el antebrazo con la punta de los dedos. No me dio miedo su tacto. Me dio pena, esa pena vieja que te hace tragar saliva. Dijo que algunos bajan mirando el reloj y que no ven la curva que no está en el mapa porque la taparon con grava. Que esa grava rueda como canicas cuando llueve, y que la lluvia aquí cae en horizontal. Dijo también que los que la han visto no siempre recuerdan su cara, pero sí los objetos que deja. Una peineta. Un rosario. Un liston. Lo supe antes de verlo. En el tapete del copiloto apareció un rosario con cuentas opacas, tibio como si lo hubieran tenido en las manos hace un minuto. El radio crujió otra vez y escuché mi propia voz, no la de ahora, sino una grabación con ruido, diciendo mi indicativo y pidiendo que alguien iluminara la curva vieja porque una familia venía rápido. Era mi voz, pero no recordaba haberla dicho. Miré a la señora sin enfrentar sus ojos. Pregunté a quién íbamos a esperar. Contestó que nunca se espera a nadie, que se llega justo cuando se está llegando, que la carretera es un reloj que nadie entiende del todo. Me pidió bajar un cambio más y abrirme un poco para ver la cruz vieja. La vi, 1 metro debajo, semienterrada en el talud, con flores secas pegadas por el polvo, un moño blanco casi transparente que el viento no lograba levantar. Sentí el tirón del aire en el remolque, ese momento en que el tráiler te pregunta si de verdad lo traes tú o te trae él. La señora apoyó la palma sobre el tablero. El motor bajó de revoluciones sin que yo tocara nada. No fue magia para impresionar. Fue una pausa, un compás de espera. En ese instante, por la rampa, un coche subía a exceso. Las luces bailaban. El conductor venía luchando con el viento, y los niños, se notaba por el movimiento en la parte trasera, estaban despiertos. La señora me dijo que pusiera las intermitentes, que abriera la puerta, que me bajara con el triángulo y que no volteara si alguien me hablaba por mi nombre. Maldita la cosa, la voz que me llamó por el radio no salió del radio. Salió de la ladera, como si el cerro me conociera desde hace años. Antes del clímax necesito algo de ti. Si esta investigación y mi relato te están sosteniendo la atención, suscríbete ahora y activa la campana. Deja tu like para que este caso llegue a más ojos y pueda regresar con más pruebas. Escribe en los comentarios si te ha pasado algo en La Rumorosa o en otra carretera y dime el kilómetro exacto. Con eso regreso con equipo y con ofrenda. Ahora sí, volvamos a esa curva que respira. Vaya. El viento me golpeó de lado con tanta fuerza que tuve que abrir los brazos para equilibrarme. Coloqué el triángulo unos metros atrás y otros más adelante. El coche venía. Hice señas con la lámpara y, por instinto, crucé la unidad media diagonal para obligarlo a reducir. El conductor frenó tardísimo, las llantas cantaron, el viento se tragó parte del sonido y, sin embargo, el coche se detuvo a un suspiro de mi defensa.
Dentro lloraba una niña chiquita y una mujer apretaba el volante con los dedos engarrotados. Les hice indicaciones simples para que se pegaran a la ladera y esperaran. Me volví a la cabina para agradecer a mi pasajera y entonces escuché lo que nadie quiere oír cuando está solo a esa hora. Escuché a mi hija diciendo desde el radio las mismas 3 notas de la tonada de cuna, y después mi nombre, con el tono que usa solo cuando sueña y habla. No estaba llamando con voz de miedo, era una voz de costumbre. Metí la cabeza a la cabina. La señora seguía ahí, con el velo hacia mí. Alzó la barbilla 1 centímetro y dijo que el viento a veces se cuela a las casas que uno ama para que no se olvide de cerrar las ventanas. Microgancho. Si me acerco más a su rostro, reconozco algo que no quiero reconocer. La forma de la boca, la curva de la ceja, la peineta que yo mismo había visto en un retrato de la familia de mi madre, en blanco y negro, en un altar de muertos en Tijuana. No quise pronunciarlo. Ella lo hizo. Dijo el nombre de mi abuela y lo dijo con cariño. Dijo que a veces las almas toman la forma que la memoria puede soportar, que algunas noches la carretera presta su viento para avisar lo que no alcanzó a decirse en cocina, alrededor del café. Me pidió una sola cosa, que moviera la unidad otros 3 metros, ni uno menos, ni uno más, y que cuando el siguiente tráiler bajara sin luces me quedara quieto aunque el instinto me gritara que corriese. Versailles. 30 segundos después, un tráiler rebasó sin frenos 2 curvas arriba. Venía a muerte. Sin mis intermitentes y el coche pegado a la ladera, habría volado por la falsa curva y nos habría llevado a todos. Pasó rozando mi defensa, el viento levantó polvo y listones de la Cruz Vieja. Por un segundo, escuché un grito que no venía del conductor. Era un grito largo, una pena que llevaba años atorada. El tráiler siguió de largo, milagrosamente encarrilado por el propio peso, y se perdió detrás del peñasco. Yo temblaba de hombros. Volteé a dar las gracias. La señora ya no estaba. En el asiento quedó el rosario y la humedad tibia, como si una nube hubiera decidido quedarse un rato más. Creí que el final era feliz, que por una vez el cerro nos había dejado pasar. A las 6 de la mañana, en el restaurante donde nos juntamos los de la ruta, me enseñaron una foto que no debí ver tan pronto. Un choque 3 kilómetros atrás, casi a la misma hora. La unidad sin frenos que había rebasado no llegó al siguiente mirador. Se quedó en una lengua de asfalto donde la curva vieja muerde. El operador era mi amigo de infancia, el que a veces me cubre cuando llego tarde, el que esa noche tomó el turno que yo iba a tomar y que cambié de última hora para cruzar después del viento. No hubo explosión, no hubo fuego, no hubo espectáculo. Solo un silencio pesado y un listón blanco atrapado en la defensa. Me quedé sentado con el café helado entre las manos sin saber dónde mirar. Abrí el radio por costumbre. 3 golpes de estática. Silencio. 3 golpes. Silencio. En el tapete, el rosario olía a gardenias. No sé si ese aroma era despedida o promesa. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios si reconocerías la voz de alguien que ya no está si te hablara desde el viento. Dime si has visto una cruz que no aparece en los mapas y si quieres que regrese a ese kilómetro con una ofrenda y con cámaras. Suscríbete y deja tu like para que pueda documentarlo. Esta vez el final fue trágico. Lo sé. Alterno finales porque la carretera no siempre cobra, pero cuando cobra lo hace a su manera. Desde esa madrugada, cada vez que bajo la Rumorosa pongo el rosario sobre el tablero y escucho si el cerro respira. A veces, cuando el viento silba, juro que oigo la tonada de cuna y el murmullo de una mujer que me pide que no me duerma. Y a veces, en el retrovisor, alcanzo a ver un velo que se acomoda solo, esperando la siguiente curva que aún respira debajo del asfalto. Tacones en el Panteón de Belén. Anoche escuché mis pasos duplicarse entre lápidas y no era eco. Eran tacones que sonaban a mi espalda sin tocar el suelo, marcando un ritmo antiguo, como si el piso de cantera recordara a alguien que no quiere irse. Si te gustan los relatos basados en testimonios reales de México, quédate hasta el final,
porque lo que viví en el Panteón de Belén me cambió la forma de andar de noche. Antes de seguir, suscríbete y deja tu like para que sigamos investigando sitios donde la historia y lo inexplicable se tocan. Escribe en los comentarios si te ha pasado algo similar en un panteón o iglesia y cuéntame el lugar exacto. No fui a buscar fantasmas. Trabajo cruzando de noche entre el Hospital Civil y las calles que abrazan el panteón. Y durante años tomé el mismo atajo, pegado a la barda, con los cipreses trepando la sombra. Los abuelos contaban de una dama de blanco que cruza el atrio, taconea suave y se pierde frente al portón, dejando olor a cera fría. Yo lo escuché de niño y lo guardé como se guardan las canciones viejas, por cariño, no por miedo. Hasta que una enfermera me envió un audio a las 3:07 de la mañana. Solo se oían tacones sobre piedra y un arrastre de velo que raspaba el oído. Detrás, casi imperceptible, mi nombre dicho con el diminutivo que usa mi familia. El mensaje fue breve. Si vas a pasar, pide permiso. Esa noche llevé en la mochila una veladora y una pieza de pan, como me enseñaron en casa. No iba a retar a nadie. Iba a mirar con respeto. Las calles alrededor estaban casi vacías. El panteón respiraba un aire más frío, como si el muro guardara un clima propio. La luna no alumbraba, solo dejaba ver los contornos. Me pegué a la reja y dije en voz baja que iba de paso, que no quería molestar, que si alguna mujer aún buscaba despedirse yo podía escuchar. No soy medium. Soy alguien que ha visto cómo la memoria se queda pegada a los sitios. Al entrar al pasillo central no vi nada fuera de lugar. Cruces de cantera, epitafios comidos por la humedad, ramas afiladas. Entonces llegó el primer signo. Mi reloj dejó de latir un segundo y volvió a correr. Un perro ladró a la nada y luego cayó como si hubiera recordado un acuerdo. El aire olía a flores viejas y a cera. No a vela fresca, a cera de altar apagado. Me detuve frente a una tumba con un relieve de manos entrelazadas y coloqué el pan. La flama se encendió sin chispa, como si alguien hubiera soplado desde adentro. A lo lejos, tac tac, tac tac, el sonido de unos tacones acercándose con calma, sin prisa, como quien conoce el sitio palmo a palmo. No había paso humano, no había sombra, solo ese ritmo insistente que marcaba un compás. Levanté la linterna y la luz rebotó en algo plateado. Era una peineta clavada en la tierra, con perlitas opacas. Me agaché para verla mejor y entonces oí mi nombre claro, con el tono de la cocina de mi infancia. No voltees aún. Si obedezco, puede que por fin escuche lo que tantas veces se cayó en los velorios. Si desobedezco, tal vez vea un rostro que no nos pertenece mirar. La mirada pesa más que el miedo. Me quedé quieto, como me lo pidieron. Escuché la respiración de alguien detrás de mí, sin calor, sin vaho, pegada al oído como susurro de misa. El taconeo no era uniforme. Cada 3 pasos, un arrastre de tela, como si el velo se negara a seguir y hubiera que convencerlo. Abrí la mano sobre la peineta y dije una oración corta que mi abuela repetía cuando apagaba veladoras. No pedí milagros, pedí permiso para estar. El aire cambió de textura. No hay mejor forma de decirlo. Dejó de ser aire y se volvió una sala con cortinas pesadas. Las hojas de los cipreses dejaron de vibrar. El reloj volvió a detenerse. 1 segundo. 2, 3. Sonó un golpe a mi izquierda, como si una lápida vieja se acomodara. La primera vez que vi la silueta no estaba frente a mí, sino en el reflejo de un vidrio rajado que cubría un nicho. Un velo blanco cruzó el espejo con esa transparencia que atraviesa el tiempo. La linterna falló justo cuando quise fijarme en el rostro. No fue batería. Fue una interferencia, una punzada en la luz. La flama de la veladora se inclinó hacia el pasillo lateral, el de las tumbas con angelitos sin alas. Tomé la peineta y me dolieron los dedos como si la hubiera sostenido horas. Tenía tierra en las orillas y un diente roto, recuerdo de un golpe. Tac, 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 tac. El sonido ahora venía frente a mí. No quise alzar la vista. Pregunté sin palabras qué debía hacer con ese objeto.
La respuesta no fue un idioma, fue un gesto en mi cabeza, una imagen nítida. La peineta en el cabello de alguien que espera en el portón, mirando el atrio, lista para caminar hacia un altar que ya no existe. Di 2 pasos y el piso crujió como madera aunque era piedra. La silueta se detuvo justo donde la reja forma una sombra más oscura. Pude oler la cera fría y un perfume de flor blanca que no uso a diario, de esos que solo se sienten en bodas o entierros. Ella no habló. Su presencia empujó mi hombro con una suavidad que no olvidé. Me llevó hacia una tumba sin nombre, apenas una placa con letras gastadas. En el borde de la losa, un hueco del tamaño de la peineta parecía esperarla. La acerqué. La tierra tembló lo suficiente para que el polvo se hiciera visible en el rayo de luz. La dejé ahí y la peineta encajó con un clic seco. El taconeo se detuvo. El silencio del panteón no es silencio. Es un coro bajito de rezos que nadie pronuncia. En ese coro escuché 3 sílabas que podrían ser un nombre. Elena. O quizás era el viento jugando con un recuerdo. No mentiré. La tentación de mirar fue más fuerte. Levanté la cara apenas un ángulo y vi el borde del velo. No ojos, no boca, un resplandor leve, como de espejo empañado. Y en ese espejo, por un segundo, mi propia cara más joven, de niño, sosteniendo una peineta parecida en una foto que no recordaba. Un jalón en la nuca me hizo agachar la vista. El arrastre de tela volvió. Me di cuenta de que la historia no iba de verla. Iba de colocar lo que faltaba en su lugar. Caminamos juntos, ella sin rozar mi sombra, yo siguiendo el olor a cera. Pasamos por un mausoleo con columnas bajas y una puerta de hierro que no chirrió. Se quejó, como si el metal aprendiera el sonido de los lamentos. De reojo vi velas consumidas que formaban un triángulo y pequeños listones amarrados a la reja. Cada color parecía una promesa. Me nació preguntar si tenía algo que decir, si había un mensaje para alguien vivo. La respuesta fue otra imagen clavada detrás de los ojos. Un banco de iglesia vacío, el humo de una vela que sube y una silla volteada, como cuando alguien sale deprisa por una noticia que no alcanza. Volví a oír el diminutivo que usa mi familia para mí. Regresa, me dijo esa voz con el tono del arroz en el fuego. Rickersheim. No entendía a qué se refería hasta que mis dedos tocaron el bolsillo interior de la chamarra. Allí, olvidado desde la semana pasada, traía un listón blanco que un velador me regaló cuando lo ayudé a mover unas macetas. No es raro que los veladores dejen moños y listones como señas. Lo que me erizó fue ver que el listón tenía bordado un nombre con hilo delgado. El mismo nombre que creí oír antes. Elena. Lo tomé y sin preguntarme si estaba invadiendo algo, lo até a la reja del mausoleo. La tela se tensó sola, como si otra mano hubiera alado del otro lado. La flama de la veladora dio un latigazo y se quedó recta. El compás de los tacones regresó, más suave, casi un suspiro marcando el tiempo. La luz de mi celular parpadeó. El sistema se reinició sin motivo y apareció una grabación que no yo había hecho. En la pantalla, el icono de audio marcaba 3,7. Al reproducir, escuché pasos, un golpecito como de objeto pequeño contra piedra y el susurro de una mujer rezando un Ave María mal pronunciado, como si lo hubiera aprendido de memoria sin entender cada palabra. En el fondo, una voz de niña reía 3 veces, sin burla, con esa risa que solo se escucha cuando alguien se esconde y te quiere asustar sin asustarte. La piel de los brazos se me apretó. Entendí con claridad que no estaba topándome con una leyenda para contarla bonito. Estaba en medio de una casa, porque el panteón de noche no es un lugar, es una casa con gente despierta. El pasillo se estrechó, los nombres en las placas se volvieron más viejos y las fechas más cortas. Aquí vivió poco, aquí murió joven, aquí un apellido repetido 4 veces. Hice algo que hago cuando no sé hacia dónde moverme. Escuché con la planta del pie. El piso vibra cuando algo quiere hablarte. A la altura del ciprés más flaco sentí un latido, como si bajo la losa hubiera un corazón leve. Enseguida supe que el clímax estaba cerca porque la penumbra dejó de ser negra y se volvió blanca.
como de cuarto de hospital antes de operar. Todo olía a alcohol, jabón de manos y flor. La dama de blanco estaba de pie junto a un portón secundario, mirando hacia la calle que da a la antigua capilla. No podía ver su rostro, pero sí la intención en su postura. Quería cruzar. Algo la detenía. Si logro abrir esa puerta, sabré por qué sus tacones suenan sin tocar el suelo. Si no lo hago, algo se quedará latiendo debajo de la piedra y volverá a llamarme por mi diminutivo cada madrugada. Antes del siguiente paso te pido algo directo. Si este relato te está provocando ese cosquilleo en la nuca que también es curiosidad, suscríbete ahora y activa la campana. Deja tu like para que pueda regresar con grabadoras, detector de cambios de temperatura y más testimonios de los veladores. Escribe en los comentarios si conoces a alguien que haya oído tacones o haya olido cera fría caminando sola. Con tus historias preparo la siguiente investigación. Ahora sí, volvamos a la puerta que detiene a quien no pisa el piso. Puse la mano en el portón. No estaba cerrado con candado. No estaba cerrado del todo. Era el tipo de puerta que se cierran los vivos para sentirse a salvo, no las que cierran los muertos para que no los olviden. Empujé y se abrió 2 dedos. Bastaban para que el velo pasara. Nadie tocó mi hombro, pero sentí la gratitud, esa forma del silencio que calienta. Mis pies hicieron lo que no suelen hacer en un cementerio. Avanzaron sin ruido. El tac-tac desapareció. En su lugar, un roce de seda. La dama cruzó primero y algo cambió en la textura del aire, como cuando termina una misa y el templo se queda quieto un minuto antes de que suenen las bancas. La callejuela estaba vacía, salvo por la sombra de un árbol cuya copa dibujaba dedos sobre el suelo. En la banqueta, una silla volteada como en la imagen que me habían impuesto. Me acerqué. Sobre el asiento había un velo doblado con cuidado, antiguo, amarillento en las orillas. No lo toqué. Le hablé como a alguien de confianza. Si esto es tuyo, aquí se queda, dije. Si lo que necesitas es que lo lleve a un altar, dime cuál, y si debo hablar con alguien, dame una seña. La respuesta llegó en forma de temperatura. Un calorcito en la muñeca izquierda, justo donde mi madre me amarraba un listón cuando salía a un examen. Me quité la pulsera de tela deshilachada que cargo por costumbre y la dejé sobre el velo. Fue una tontería y fue exacto. La tela se estiró milimétricamente, aceptándola como quien recibe una llave. El reloj se detuvo otra vez. Esta vez no volvió de inmediato. La dama se acercó tanto que sentí el perfume en el pecho. No era amenaza, era despedida. La linterna quiso morir, no la dejé. Sostenida con los dientes, levantó unas breve y ahí estuvo el casi rostro. No era calavera, no era sombra. Era un espejo tenue donde por un segundo vi a mi madre joven arreglándose el cabello de novia, y detrás de ella, una mujer que no conocí, guiándola con la peineta en alto. La imagen se quebró como agua tocada por piedra. Oí otra vez el diminutivo. No vuelvas a cruzar sin avisar, me dijo esa voz con calma, y agregó una frase que me dejó clavado en el piso. Lo que suena a tacones aquí no es vanidad. Son pasos de alguien que aprendió a esperar. Si entiendo a quien espera, podré salir por la misma puerta que crucé. Si no, puede que me quede con el reloj parado y la voz pegada a la oreja cada madrugada. El velo se elevó 1 centímetro sin viento. La peineta encajada en la tumba vibró como una cuerda afinada. La puerta del portón terminó de abrir sola y el compás de los tacones reapareció, ahora sobre la calle, tac-tac, tac-tac, alejándose hacia el atrio. Caminé detrás sin atreverme a emparejarla. A media cuadra, frente a la barda donde el musgo dibuja mapas, me detuve. Allí, sobre el muro, había un nombre escrito con cal, reciente, como los que dejan los familiares cuando preguntan por un servicio. No era Elena, era mi segundo apellido, el que casi nunca uso, seguido de una fecha que no existía aún. No sentí amenaza, sentí aviso. La dama se detuvo, giró la cabeza, y el espejo tenue me devolvió por última vez la imagen de la cocina de mi infancia con una silla volteada.
Entendí al fin. Espera a los que salen con prisa y no alcanzan la despedida. No tiene una sola historia. Tiene todas las sillas volteadas del mundo. No hubo luz extraña ni sombra que me agarrara el tobillo. Hubo un alivio raro, como cuando un nudo cede. El reloj volvió a latir. La flama de la veladora bajó y se apagó sin humo. En el atrio, escuché por última vez el arrastre del velo y un taconeo que se alejaba hacia el portón. Cuando regresé al pasillo central, la peineta ya no estaba donde la dejé. En su lugar, una cuenta de rosario con olor a flor blanca. La guardé sin miedo, prometiendo devolverla si me la pedían. Salí por la reja y el aire de la calle me supo a ciudad viva. Volteé por costumbre. Alcancé a ver, no juro nada, el borde del velo cruzando frente al portón y desvaneciéndose hacia el lado del hospital. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios si reconocerías el sonido de quien amaste si volviera en forma de pasos. Dime si has caminado de noche junto a un muro que te escucha y si te gustaría que regrese con equipo a registrar temperatura, audio y video en este mismo pasillo. Suscríbete y deja tu like para que esta investigación continúe. Hoy dejo el final abierto. No todos los caminos exigen dolor para cerrar. Algunas historias solo piden aviso y respeto. Desde esa noche, cuando cruzo pegado a la barda, golpeo 2 veces con los nudillos la piedra y digo en voz baja que traigo prisa pero no olvido. A veces, entonces, el piso responde con 2 tacones suaves y un arrastre leve de tela. Y a veces, en el bolsillo izquierdo, el reloj decide detenerse un segundo, como si alguien me hiciera un espacio en su compás para que cruce sin mirar al espejo. La presa que no duerme. ¿Has escuchado a alguien llorar debajo del agua y aún así entender cada palabra como si respirara dentro de tu oído? Yo lo escuché en Valle de Bravo y desde entonces el espejo de esa presa ya no me devuelve mi cara, me devuelve una historia que no me pertenece. Si te atraen los relatos basados en testimonios reales en México, quédate hasta el final, porque no busqué una leyenda para asustarte, fui a pedir permiso y a escuchar. Antes de continuar, suscríbete y deja tu like si disfrutas el terror documentado con respeto. Tu apoyo hace posible que regrese con más casos y que reúna la evidencia que otros prefieren ignorar. En los comentarios cuéntame si en tu familia alguien oyó un lamento cerca del agua y escribe el nombre exacto del río, lago o presa para investigarlo. No soy pescador, pero crecí entre historias de madrugada, fogón y panes tibios dejados en la orilla para las ánimas. Llegué a Valle de Bravo cuando las lanchas ya dormían con el hocico contra el muelle y solo se escuchaba el roce de las cuerdas. Me esperaba un hombre al que llamaré Chema. Mano curtida, voz de madera, ojos de quien ha visto el agua tragarse secretos y devolver los hechos rumor. Aquí no se grita, me dijo. Aquí pides permiso como a una casa ajena. Traje pan y una veladora que olía a cera de altar. No iba a retar a nadie. Iba a mirar. Chema me habló de un tramo donde la presa hace remolinos sin viento y de noches con neblina baja que camina desde los pinos hasta la orilla como si buscara nombres. Dicen que una mujer recorre el borde llamando a los suyos. No la nombró. Nadie lo hace cuando todavía hay espejo. El motor encendió con un ronquido grave. Nos alejamos del muelle y los sonidos de la tierra se quedaron atrás. La luz del pueblo formaba una constelación domesticada, y sin embargo, el agua parecía más oscura que el cielo. En el fondo, una sombra grande y oblonga cruzó lenta como si una marcha antigua pasara debajo. No habíamos avanzado mucho cuando el teléfono perdió vida por un instante y volvió con el brillo completo. Chema ni se inmutó. El agua aquí jala lo que quiere, dijo. Si lo que quiere es tu voz, la suelta cuando se le antoja. Noté que el aire olía a jabón viejo, a ropa exprimida a mano. A la distancia se oyó el primer quejido. No era un grito para sobresaltar. Era una pena sostenida que abría la superficie como cuchilló en gelatina. Me amarré el chaleco y, sin saber por qué, coloqué el pan en la punta de la proa. La flama de la veladora prendió con una facilidad imposible y se inclinó hacia la izquierda,
marcando un pasillo entre sombras. Siempre me repito lo que enseñaron los mayores. Al agua se le habla bajito. No se le exige. Dije que venía a escuchar, que no quería molestar, que si una madre buscaba nombres, yo podía sostenerlos con ella. Las montañas devolvieron mi voz como si la probaran. El eco volvió distinto, con una letra que no había dicho. ¡Ay! No completé la frase. Me guardé la lengua. Chema golpeó suave el casco con los nudillos, 2 veces, señal de respeto. Fue entonces cuando vi flotar algo a ras. No era basura ni lirio. Era un rebozo blanquísimo extendido sobre el agua como si no pesara. Caminamos en silencio hacia ese blanco imposible que no se hundía, y yo, que tantas veces me burlo de mi propio nervio, sentí que mi nombre ya no era mío, que otra boca lo ensayaba desde el fondo. La bruma nos cerró el mundo como cortina de teatro y los árboles de la orilla dejaron de ser pinos para volverse sombras con hombros. El motor tosió y se quedó callado. Chema no abrió la caja de herramientas. Pasó la mano sobre el tablero como quien calma a un caballo. A veces el agua pide escuchar primero, dijo sin mirarme. La flama de la veladora dibujó un hilo fino sobre la proa y marcó hacia una zona oscura donde no había reflejo del pueblo. Ahí fue la primera vez que el llanto no sonó afuera, sonó adentro, al nivel del esternón. Pequeñas pisadas húmedas aparecieron en la madera, del tamaño de un pie de niño, ordenadas en dirección al borde. No había cuerpo que las hiciera. Eran huellas de agua caminando solas. Nunca he tenido el valor de llamar por su nombre a quien todos conocen. Repetí lo que me dijeron los viejos. Madre, si estás buscando, aquí estoy para escuchar. La presa devolvió un murmullo como de tela exprimiéndose. El rebozo blanco giró contra la corriente y se acercó a la proa hasta rozar mi bota. No lo toqué. Chema tensó la cuerda del ancla sin dejarla caer, como si preparar un frenazo pudiera salvarte de un recuerdo. El teléfono vibró dentro del chaleco con insistencia. Lo saqué. En la pantalla, llamadas de un número que no conocía y un buzón de voz nuevo sin aviso. Abrí el audio. Se oyeron 2 cosas. Un arrullo antiguo pronunciado entre agua y una voz infantil tosiendo con esa tos chiquita que uno reconoce cuando algo se atraviesa en la garganta. Chema me arrebató el aparato con un gesto y lo envolvió en una bolsa de plástico. Aquí el espejo también entra por los cables, murmuró. Los peces saltaron todos a la vez como si una mano debajo hubiera aplaudido lenta. En el borde de la lancha apareció un barquito de juguete, rojo, de esos que venden los fines de semana, con la proa astillada y las iniciales L y arraspadas con un clavo. Detrás emergieron 2 más, verde y azul, obedeciendo a un remolino chiquito. Se ordenaron formando un triángulo que señalaba a una cruz semisumergida cerca de la orilla. El llanto tomó contorno. Ya no era solo pena extendida, era una frase quebrada que se clavaba en los oídos como una aguja muy fina. No completé la oración porque entendí que no era a mí a quien se la pedían, era a quienes faltaban. Chema me contó lo que sabía sin dar fechas ni apellidos. Esa cruz, dijo, no siempre estuvo ahí. Se mueve un poco según la temporada como si buscara el sitio exacto donde comenzó el dolor. No hace mucho, una lancha chica se dio vuelta con más prisa que respeto. Nadie cuenta los detalles porque del agua se regresa compactos. Lo que sí cuentan son los sonidos que quedaron. Un nombre cortito repetido 3 veces y el arrastre de un rebozo sobre madera. Yo no quería historia para asustarte. Quería la ruta de regreso. Sin acordarlo, empujamos los barquitos hacia la cruz. Se movieron contra la corriente obedeciendo a algo más paciente que nosotros. Entonces la presa cambió de color. El negro se volvió vidrio. Por debajo vi una hilera de listones blancos atados a una rama vieja. La rama parecía un brazo tendido. La flama de la veladora, sin viento, se curvó en dirección a esos listones y quedó como aguja marcando un rumbo. Se me apretó el pecho. A la distancia, desde algún punto donde la orilla muerde el agua, se oyó el primer ay completo, redondo, sin grito, con esa pena que no busca susto, busca nombre.
Me arrodillé en la proa con las manos abiertas para no tentar el equilibrio. No res formulas decoradas. Dije lo único que tenía sentido. Si buscas, te acompaño con los nombres que puedas sostener. No diré los que no me pertenecen. Diré los que me encargues. La presa respondió con un goteo medido que caía de ninguna parte y sonaba sobre la madera con ritmo de pasos menudos. 1, 2, 3. Los barquitos se acomodaron alrededor de la cruz como si formaran guarda. El rebozo flotante tocó la proa y dejó una humedad tibia, no del agua fría, tibia de alguien recién salido de una tina. Mis botas se empaparon por dentro. No corría agua. Simplemente apareció. Toqué la cera con la uña. La flama esi aflo. Chema susurró que no mirara de frente si la silueta subía. El rostro no es nuestro, me dijo, y esas palabras me cayeron como una instrucción de cocina que salva. A la izquierda escuché una risa seca, no burlona, de juego viejo. La tos infantil volvió, ahora debajo de la tabla donde yo apoyaba las rodillas. Mi reflex fue mirar por la rendija, y en la rendija vi algo que no olvidaré, no por terror sino por un dolor que no sabía que tenía. Un mechón de cabello pegado al casco, atrapado como si alguien hubiera querido salir hasta el último aliento de la memoria. No lo toqué. La flama se inclinó aún más hasta besar la cera. Dije en voz baja 3 nombres cortos que no repetiré aquí. Los dije con la cadencia de quien me dictaba desde el agua. El motor encendió solo un chasquido y volvió a callar. La lancha se movió lenta como si la jalara una mano suave. De la orilla llegó el olor a ropa lavada con jabón de barra, a patio con soga y pinzas. En la cabeza me apareció la cocina de mi infancia. No era nostalgia inventada. Era una imagen impuesta con delicadeza, como cuando alguien te enseña algo sin romperte. Una mujer joven peinando a un niño con el rebozo acunado en el antebrazo. Detrás, otra mujer mayor dando instrucciones con la mirada. La imagen se quebró como agua tocada por piedra. Entonces el lamento cambió. No era ya un lamento hacia adentro. Venía hacia nosotros con el peso de quien por fin encuentra con quien pronunciar. Chema, con voz prestada, me pidió que no volviera a decir madre en voz alta. Que dijera espejo. Dilo así, espejo, porque si nombras a la dueña de la pena, te mira. Y si te mira, te lleva la mitad de la cara para que aprendas a mirar desde adentro. Tragué saliva y asentí. Volvió el goteo. 1, 2, 3. Se sumó otro ritmo más lento, como de bordado invisible. Fue cuando escuché mi nombre pronunciado 3 veces por la misma voz aguardentosa con la que mi abuela me llamaba cuando me escondía donde no debía. No me ofendí. Sentí que me estaban pasando lista. Respondí presente y la presa respiró hondo. El rebozo en la proa se apretó contra la madera como si una mano lo recogiera. Yo debía decidir si acercarme más hacia la cruz o retroceder hacia el muelle. Sabía que el clímax estaba esperándonos entre esos listones que bailaban solos. Si cruzo hasta la rama y ofrezco la luz y el pan, descubriré lo que guarda el espejo cuando por fin te reconoce. Si me arrepiento ahora, el agua me seguirá a casa con la tos y el arrullo pegados a la oreja. Antes de dar el siguiente paso te pido algo directo. Si este relato te tiene tenso y curioso, suscríbete ahora y activa la campana. Deja tu like para que pueda regresar con grabadoras, medidores de temperatura y más testimonios de lancheros y veladores de la presa. En los comentarios escribe si te ha pasado algo cerca de Valle de Bravo o de otro cuerpo de agua y comparte el punto exacto donde ocurrió. Con lo que me cuentes, armo la siguiente investigación. Ahora sí, volvamos al espejo. No avancé con valentía, avancé con respeto. Coloqué el pan sobre una tabla seca y acerqué la veladora a la orilla sin que el agua la tocara. La flama se enderezó como soldado, y en ese instante, el lago se estiró plano como cristal. La silueta apareció caminando sobre un borde que no estaba, descalza, delgada, con el rebozo pesado pegado al cuerpo. No levant la vista. Vi hasta el cuello, vi las gotas que no caían. Eran lágrimas suspendidas como si un hilo las sostuviera entre el rostro y la tierra. A mi derecha,
3 chalecos chicos se movieron sin brisa. No sé cómo llegaron ahí. Eran chalecos de niño con estampados deslavados. Los 3 se acercaron a la proa, como si buscaran manos. Dije los nombres otra vez y el llanto bajó un tono, de cuchillo a aguja. Entonces apareció un foco en la distancia. No era Estrella. Era una lancha pequeña que venía demasiado rápido hacia nuestra zona oscura. Hice señas con la lámpara. Chema golpeó el casco para avisar, pero el sonido se lo tragó el agua. La otra lancha no nos veía y nosotros estábamos en un corredor sin rebote de luz. Supe que teníamos que movernos o habría golpe y nombres nuevos en la rama. Me incorporé y el rebozo en la proa me rozó la espinilla. Sentí ese frío que quema. No quise voltear, pero la tentación de ver si ya podía mirar el rostro me punzó detrás de los ojos. No cae. Me sujeté a la cuerda y confié en la instrucción sin palabras que había recibido desde el inicio. Lleva la luz a la rama, no a ti. Sostuve la veladora con ambas manos y la acerqué hasta que el calor me mordió los nudillos. La flama tocó un listón. No lo encendió. Lo volvió visible como si iluminara desde dentro. La otra lancha por fin vio el punto de luz y disminuyó. Se abrió a su derecha y nos pasó a unos metros, levantando una ola que en otra hora nos habría volteado. La ola vino hacia nosotros, y contra toda lógica, se detuvo un segundo antes de la proa, como si un vidrio invisible la frenara. En ese segundo vi bajo la superficie, muy cerca de la cruz, un rostro que no era rostro. Era un espejo empañado que devolvía la imagen de mi cocina de niño y la sombra de una mujer que no conocí dándome su rebozo para el frío. Cerré los ojos. La ola se deshizo en espuma sin salpicarnos. Escuché la tos infantil una vez más y después un gracias que no sonó como palabra. Sonó como pan partido. Quise reír del alivio, pero el motor decidió no encender. Chema tiró por fin el ancla a medio metro de la cruz para que no la golpeáramos. La cuerda corrió con un silbido y al fondo se trabó de golpe. Fue cuando algo me sujetó el tobillo desde debajo con un agarre delgado. No fue fuerza bruta. Fue la tristeza de una mano que no aprendió a despedirse. Dije los nombres por tercera vez, ahora con la voz que uso para contarle a mi hija una historia cuando el sueño no llega. La mano aflojó y el agarre se volvió caricia. La flama, exhausta, se inclinó hasta tocar la cera y se apagó sin humo. En la oscuridad, muy cerquita de mi oído, oí el sonido de una peineta deslizándose por cabello mojado y el arrullo de una palabra que no digo aquí para no invitar a nadie con ligereza. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un cuarto tibio recién ventilado. El motor encendió solo y la lancha obedeció a un empujón que no venía de nosotros. El rebozo blanco se recogió como siendo levantado por manos que ya no tiemblan. Los barquitos de juguete giraron sobre sí mismos y se alejaron hacia el remanso junto a la cruz. Quise darle un hombro a Chema para respirar, pero no estaba a mi lado. Lo busqué con la lámpara. Había caminado hacia la popa para jalar la cuerda y quedarse cerca del ancla. Lo llamé una vez. No respondió. Crucé el cuerpo de la lancha y lo encontré con la mirada clavada en el espejo del agua, los ojos llenos de luz que no venía de la flama. Ahí, en ese reflejo, vi lo que lo dejó quieto. Una mujer de trenzas largas peinando a un niño con la paciencia de quien no quiere que el sueño lo despeine. Chema murmuró un nombre que no supe que era suyo. Entendí que no era la primera vez que el espejo le hablaba, solo que esta noche lo hizo sin esconderse. Regresamos al muelle cuando el pueblo empezaba a bostezar. Nadie nos preguntó nada. El agua tiene pactos con la gente que la vive. En tierra firme, abrí el buzón de voz que no había escuchado. El mensaje duraba apenas lo suficiente para que un nudo se hiciera y se deshiciera. Se oían 3 golpes de madera, un arrullo partido y una voz de mujer diciendo la palabra gracias del modo en que mi abuela la decía cuando alguien dejaba pan en la mesa sin pedirlo. Borré el audio por instinto y me arrepentí al mismo tiempo. La bolsa de plástico donde Chema había guardado el teléfono estaba seca por dentro y mojada por fuera, como si el agua hubiera decidido respetar los aparatos por una noche. El giro llegó al día siguiente.
Fui a buscar a Chema para agradecer su calma y devolverle el pan que no usamos. Lo encontré sentado sobre una cubeta, mirando la presa con ese gesto de quien oye una conversación que no alcanzas. Me contó, sin adornos, que hace años el agua le guardó un nombre y que no se lo devolvió a tiempo. No pidió compasión, pidió silencio. Lo entendí sin dramatismos. Dejé el pan en su muelle y me fui mirando los listones de la cruz que desde la orilla se alcanzan a adivinar cuando el sol los toca. Esa tarde su lancha salió sola, sin mí. No volvió al atardecer. Nadie dijo tragedia en voz alta. En los pueblos que viven del agua se aprende a nombrar la ausencia como quien nombra la neblina. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios si reconocerías el arrullo de tu casa aunque viniera desde debajo del agua. Dime si alguna vez viste una cruz moverse de sitio como si buscara su lugar. Suscríbete y deja tu like para que regrese a la presa con equipo, ofrenda completa y los nombres que ustedes me confíen. Hoy el final es trágico, porque así son algunas aguas. No siempre cobran con ruido. A veces se llevan una mirada para que otra, en el espejo, por fin quede en paz. Desde esa noche, cuando cierro los ojos, no escucho gritos. Escucho el roce de una peineta y la tos pequeña que marca 3 pasos hacia el borde. Y a veces, cuando el sueño me suelta, siento en el tobillo un peso leve que no asusta, avisa. El espejo de la presa no duerme. Me enseñó que hay penas que no quieren sustos ni cámaras. Quieren que alguien sostenga un nombre sin burlarse. Y yo, si este video lo piden, volveré con ustedes. Porque no hay viaje más fuerte que el que uno hace de la orilla hacia el silencio y regresa con una sola palabra prendida en la lengua. Gracias. La noche en Catemaco. Si un llanto puede cruzar un lago entero sin viento y meterse en tu oído como una aguja caliente, entonces no es un sonido, es una voluntad. Yo escuché ese llanto en Catemaco y desde esa noche el agua dejó de ser agua. Si te gustan los relatos basados en testimonios reales de México, quédate hasta el final, porque no fui a cazar leyendas, fui a pedir permiso y a entender por qué algunos veladores dejan velas encendidas mirando al agua. Antes de continuar, suscríbete y deja tu like para que pueda regresar con mejor equipo y registrar estos casos con respeto. Cuéntame en los comentarios si en tu familia alguien oyó lamentos en una laguna, y escribe el lugar exacto. Llegué cuando los últimos puestos apagaban el comal y el olor a copal se mezclaba con el de la humedad. Me esperaba Hilario, un lanchero de manos ásperas y ojos que no pierden detalle. Me dijo que en la laguna hay zonas que no toleran el ruido y otras que exigen atención como un niño. Aquí no se dice su nombre, aquí se dice madre y se baja la voz. En la mochila traía pan, sal, una veladora y un espejo pequeño de obsidiana que me regaló un curandero en los Tuzlas. No soy brujo, solo aprendí que los lugares guardan memoria y piden trato de casa ajena. Subimos a la lancha. La madera crujió como si hubiera reconocido nuestro peso. Las garzas dormían hechas ovillo sobre los islotes. Hilario marcó el rumbo con un gesto. Hacia el centro primero, luego a un corredor oscuro donde el agua no refleja estrellas aunque el cielo las tenga. El motor tosió 2 veces y quedó fino, como si alguien lo hubiera afinado con paciencia. Al salir del muelle, me hizo repetir una regla. No pronuncies el apodo de la mujer que todos conocen. Si vas a hablar, di madre y pide permiso al espejo. Lo dije en voz baja. Madre, voy de paso, vengo con respeto. Si buscas un nombre yo puedo sostenerlo contigo. El primer signo fue pequeño. El aire cambió de textura, como si nos envolviera una tela ligera. Los perros de orilla callaron de golpe. Sentí que la lancha flotaba más alta de lo normal, como si la laguna nos negara parte de su peso. Abrí el teléfono para revisar la ruta y la pantalla bajó a 0 y volvió a encender con la batería intacta. Hilario ni se inmutó. A veces la laguna te apaga el mundo para que mires con los oídos. Entonces, desde algún punto que no era la orilla, llegó un arrullo antiguo. No era un grito, era una pena afinada, un lamento sin palabras que me hizo salivar cobre.
La flama de la veladora encendió sola y se inclinó como si señalara un pasillo entre sombras. Yo pensé que estaba preparado. No lo estaba. Si sigo esa flama, sabré cuál es el precio del permiso. Si la ignoro, el arrullo me va a seguir a casa y no me va a dejar dormir. Nos metimos por el corredor oscuro. El agua allí no tiene reflejo, solo profundidad. La lancha avanzó a pulso de brazo y el motor decidió guardar silencio. Hilario golpeó con los nudillos el casco, 2 veces, gesto de respeto. El aire olía a jabón de ropa recién exprimida, ese olor de patio que te regresa a la infancia. La flama apuntó a la derecha y en la negrura vi flotar una tira larga de tela blanca, tendida sobre el agua sin hundirse. No era basura, no era lirio. Era un rebozo empapado que no pesaba. Quise tocarlo con el remo y Hilario me detuvo con una mirada. El espejo primero te tienta, me dijo. Luego te enseña si muestras los dientes. Del lado izquierdo un islote nos cerró el paso. Garzas dormidas como piedras con cuello. Entre los mangles, hilitos de listón blanco colgaban de ramas húmedas, algunos con nudos apretados. No eran adornos, eran promesas. Saca el espejo de obsidiana y lo pius boca arriba sobre la proa. La flama se reflejó como un sol oscuro. El arrullo cambió. Ya no venía de todas partes. Venía de abajo, del piso de la laguna, como si bajo nosotros un vientre respirara. La madera recibió pasos de agua, pasitos menudos, como si unos pies mojados caminaran sin peso hacia la orilla de la lancha. No hay metáfora. Vi huellas húmedas avanzando sin cuerpo. No me atreví a pronunciar nombres. Dije solo que traía pan y sal, que no venía a robar, que venía a escuchar. La flama, obediente, se inclinó hasta casi tocar la cera. Hilario me susurró que a veces se presentan con objetos. No aceptes si no te lo piden. No ofrezcas si no te lo devuelven. Como si me hubiera oído, el rebozo flotante se acercó a la proa y rozó mi bota. Fue un frío raro, no de agua, un frío con intención. Mi teléfono vibró dentro de la bolsa seca de la chamarra. Apareció un buzón de voz nuevo sin llamada entrante. Low reproduce. Se oyó un leve golpecito de madera, un arrastre de tela y luego una voz de mujer cantando sin letra, con aire que parece prestado. Al final, tosecitas de niño, 2, luego una risa chiquita y el sonido de uñas peinando cabello mojado. Hilario me tomó el teléfono con firmeza y lo envolvió en una bolsa de plástico. Aquí el agua se mete por los cables, murmuró. Los listones del islote más cercano se movieron sin viento, como si una mano los contara. 1, 2, 3. La flama marcó ese compás. El rebozo se estiró sobre la proa como un mantel y dejó en la madera un dibujo húmedo en forma de cruz. No fue accidente. Fue seña. Yo debía decidir si avanzábamos hacia la señal o si regresábamos con el corazón latiendo en la garganta. Y entonces lo vi. Sobre la orilla negra, 2 pasos de una mujer descalza que no se hundían. Cada paso exprimía la tela con un sonido claro, como si el rebozo estuviera dentro del agua y fuera al mismo tiempo su piel. Si me acerco, puede que entienda que pide. Si retrocedo, me lo va a pedir en mis sueños. Avanzamos a pulso, aprovechando una corriente que no estaba antes. La flama nos abrió un sendero de luz mínima. Yo repetí en voz baja lo que me enseñaron los viejos. Madre, di el permiso y sostengo lo que pueda. No pido ver tu cara. Pido no equivocarme con tus nombres. Y entonces aparecieron. No nombres, sino objetos. En la orilla, clavadas en el lodo, 3 veladoras consumidas formaban un triángulo, y entre ellas una muñeca de cera sin rasgos definidos, como si una mano hubiera desistido a mitad del molde. El arrullo bajó de tono. No era alivio. Era una instrucción que se tradujo en mi cabeza en imágenes. Una cocina con vapor, una cubeta, un rebozo colgado, una silla volteada con prisa. Hilario señaló discretamente una rama baja con listones blancos atados. En uno reconocí un hilo rojo cruzado con un nudo de pescador. Él me explicó sin grandilocuencia. Algunos listones se ponen para pedir,
otros para agradecer y otros para que las cosas se encuentren en su casa. No toques ninguno. El rebozo sobre la proa goteó sin gotear, dejando en la madera pequeñas figuras de gota inmóvil. Entendí sin lógica que se trataba de eso, de colocar lo que falta, no de exigir lo que no es nuestro. Tomé la sal con las yemas y la dejé caer en cruz sobre el espejo de obsidiana. La flama, como viva, se enderezó y el espejo devolvió un reflejo que no era el cielo ni nuestras caras. Vi una mujer peinando un cabello largo con una peineta de hueso mientras un niño, a su lado, tose en risitas como juego. Quise huir del espejo, no por miedo, por pudor. Me aparté y el reflejo se deshizo. Las veladoras del triángulo dejaron escapar un hilo de humo, como si alguien dentro soplara para llamar nuestra atención. Mi Aradil. Coloqué el pan frente a la muñeca de cera y el rebozo en la proa se tensó, como si lo tomaran de las puntas para doblarlo. No lo solté. Dije sin rodeos que no venía a llevarme nada, que si algo debía quedarse, yo lo devolvería. La respuesta llegó en forma de calor en la muñeca izquierda, el mismo ardorcito de listón que uno siente cuando la abuela te ata protección antes de salir. Entendí el mensaje. Saqué mi pulsera de tela deshilachada y la dejé junto al pan. La tela se estiró sola como aceptando una llave. El lamento cambió otra vez. Ahora tenía 3 sílabas prendidas que no alcanzo a transcribir. No eran nombres comunes, eran sílabas que pesaban. La muñeca de cera se inclinó imperceptible en dirección al islote y la flama hizo un arco hacia la rama de listones. Tuve la certeza de que el clímax estaba esperándonos ahí, un paso adelante, en el borde donde la laguna se confunde con niebla. Y sentí, con la misma claridad, que si miraba el rostro perdería algo que no sé nombrar. Si cruzo con la veladora en alto, sabré por qué a veces el agua aprende a hablar como una madre. Si no cruzo, el espejo me va a llamar por mi diminutivo todas las madrugadas. Antes del siguiente paso te pido algo directo. Si esta investigación te está sosteniendo la atención, suscríbete ahora y activa la campana. Deja tu like para que vuelva con grabadoras, medidores de temperatura y el permiso de los viejos para registrar bien. En los comentarios dime si quieres que regrese a este punto exacto de la laguna y si conoces otro sitio donde el agua llora. Con sus historias arma uno el mapa que los libros no traen. Volvamos al borde. Nos acercamos a la rama con listones y el agua se puso lisa, como vidrio nuevo. La silueta emergió desde la negrura, descalza, con un vestido que parecía hecho de noche exprimida. Caminaba sobre un borde invisible. No alzó la cabeza y yo no la busqué. Solo vi gotas suspendidas entre su cara y el agua, lágrimas que no caían, detenidas como si alguien las sostuviera con hilos finísimos. El rebozo sobre la proa se dobló solo en 4 y dejó un hueco de tela en forma de brazos vacíos. Dije en voz baja que sostenía lo que faltaba. El arrullo se partió en 3 respiraciones y las sílabas pesadas, las mismas del triángulo, se pronunciaron como si alguien me las dictara pegado al oído. Las repetí. Una luz cortó la oscuridad a lo lejos. Era otra lancha que venía rápido, sin respeto por las sombras. Hice señas con mi lámpara. Hilario golpeó la madera para avisar. La otra lancha no nos veía. La flama, en mis manos, quiso morir y no la dejé. La acerqué a un listón, no para quemarlo, para iluminarlo por dentro. El listón se hizo brillante como si lo hubiera encendido el recuerdo de alguien. La lancha que venía finalmente nos detectó y se abrió con brusquedad, levantando una ola que venía a devorarnos. La ola se detuvo a un palmo de la proa y se deshizo hacia los lados, frenada por un vidrio que no estaba. En ese segundo vi, bajo el agua, un espejo empañado que no devolvía mi cara, sino la cocina de mi infancia. Mi madre colgando un rebozo, una silla volteada, vapor sobre una cubeta. Cerré los ojos y respiré ese olor a jabón de barra que reapareció con una fuerza indecente. Algo me sujetó el tobillo desde abajo, no con violencia, con una tristeza que apretaba. Dije otra vez las sílabas pesadas con la voz que me sale cuando intento arrullar a mi hija. La mano soltó y subió como caricia.
La muñeca de cera se ladeó hacia el espejo de obsidiana y la flama se inclinó hasta apagarse sin humo. El silencio no fue ausencia. Fue sala tibia recién ventilada. La silueta dio un paso atrás, y el rebozo de la proa, doblado, pareció por fin tener peso en brazos que ya no temblaban. Si devuelvo lo que no es mío, quizá me tengan confianza para escuchar el nombre verdadero. Si me lo guardo, la laguna me va a cobrar en la primera siesta. El clímax no llegó con gritos. Llegó con orden. La rama con listones dejó de temblar. El agua recobró un poco de su negro y el motor encendió solo, una vez, como quien despeja la garganta. Hilario me miró con ojos de hombre que ha visto algo repetido con variantes. No digas triunfo, me dijo, di permiso. Asentí. Empujé con los dedos el pan hacia la orilla y dejé la sal junto a la muñeca de cera. El rebozo desapareció de la proa sin hundirse, como si se hubiera plegado en un abrazo. La silueta se fue diluyendo sin mojar el vestido. El arrullo dejó un hilo de nota flotando sobre el agua y después, por primera vez, una palabra que no era lamento ni sílaba pesada. Gracias. Regresamos al muelle antes de que el cielo aclarara del todo. Abrí el teléfono. Había una sola nota de voz nueva. Duraba lo que tarda un nudo en hacerse y deshacerse. 3 golpes de madera, una risa diminuta y el sonido de una peineta pasando por cabello mojado. Borré el audio y al mismo tiempo supe que me iba a arrepentir. El espejo de obsidiana seguía tibio en mis manos, como si hubiera estado debajo de una lámpara. Hilario me pidió una cosa sin mirarme. Si vuelves, no vengas solo. No por miedo, por educación. El giro me alcanzó en tierra. Al caminar por el malecón pasé frente a un puesto donde venden listones y velas. Una mujer mayor, de mirada limpia, me detuvo sin tocarme. Me ofreció una peineta de hueso con un diente roto. No dijo precio. Dijo que a alguien se le había quedado pendiente un peinado y que las cosas pendientes pesan. La tomé, no por souvenir, por respuesta. Esa noche, ya en mi cuarto, la coloqué junto al espejo de obsidiana y la veladora apagada. No dormí mal. Dormí escuchando, muy bajito, el ruido de uñas peinando agua. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios si reconocerías un arrullo aunque viniera desde debajo de la almohada. Dime si en tu barrio hay un espejo de agua que pide respeto y si quieres que regrese a Catemaco con cámaras, medidores y ofrenda. Suscríbete y deja tu like para que esta investigación continúe. Hoy dejo el final abierto porque así me lo enseñaron. No todas las historias exigen tragedia para cerrarse. Algunas piden solamente que alguien sostenga el nombre que duele sin burlarse. Desde esa noche, cuando lavo los trastes, el agua del grifo a veces huele a copal y jabón de barra. Golpeo la tarja 2 veces con los nudillos y digo madre, gracias por el permiso. A veces, entonces, la peineta vibra en sus dientes y el espejo de obsidiana se empaña un segundo, como si la laguna me guiñara, recordándome que lo pendiente no reclama, espera. Y espera en voz baja.